Amén. Lección número 20: la resurrección de Jesucristo. Este es un tema peliagudo en el mundo porque ha habido en muchas ocasiones personas, movimientos que han intentado negar la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué se quiere negar la resurrección de Cristo? Bueno, porque la resurrección tiene poder. Porque si no hubiese resurrección, entonces habría muchos problemas teológicos. ¿Qué ocurriría con nuestra vida? ¿Qué ocurriría después de la muerte? Pero el punto de la resurrección es clave para el creyente. Por eso ha sido tan atacado. Eso lo vamos a ver un poquito después, pero nosotros vamos a ver un poquito todas estas respuestas que tenemos en medio de ello. Para poder comenzar, vamos a ver si me deja avanzar. Bueno, ya lo conseguí. Lo escuché. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 3 al 5, dice así la palabra: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Esto es el mensaje, como dice el apóstol Pablo, lo que primeramente les enseñó que fue la obra de Cristo. La obra de Cristo que tiene su momento culmen en la cruz, pero también en el poder absoluto de la resurrección, donde dice que murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó. Y después esa resurrección fue obvia. Dice ahí que primero a Cefas, que es Pedro, y después a los 12. Esto tiene un poder absoluto. La resurrección de Cristo es el poder de vencer la muerte, es la señal para que nosotros podamos tener la seguridad de lo que ocurrirá para nosotros en un futuro. En primer lugar, al principio nadie creía en la resurrección. Cuando nosotros vemos las escrituras, nos damos cuenta de que hay algo que es muy curioso, y es que cuando muere Jesucristo, o cuando iba a morir, fue abandonado por muchos. De hecho, las Escrituras dicen que cuando atraparon al Señor Jesucristo, muchos de sus discípulos se fueron corriendo. Es decir, se le abandonaron, se fueron, huyeron. El propio Pedro negó 3 veces a Jesucristo. Y esto es lo que ocurrió. Muchos discípulos huyeron y le abandonaron. Los discípulos que iban en el camino de Maús también estaban volviendo a su hogar porque, bueno, pues había muerto Jesús, pues ¿qué más había que hacer allí? Pues nada, pues volver a su hogar y a la vida que tenían atrás. Aquellos que le seguían se marchaban, y esto era un problema. Incluso se dedicaron a perfumar, a cuidar el cuerpo, querían luego visitarlo otra vez, y ese tipo de aspectos culturales y ceremoniales que tenían con los fallecidos, porque ¿cómo iban a pensar que en 3 días iba a resucitar? No, no tenía sentido. Y no es porque Cristo no lo dijera, o porque estuviera profetizado. No lo podían creer. Tomás, el propio Tomás, viendo a Jesús, eh, no sentía esa necesidad, ¿no? ¿Cómo es posible? No me lo puedo creer. Y Jesús diciendo, bueno, pues si no te lo crees, ven y toca las llagas. No pueden creer en la resurrección. Y es algo que ocurre muchas veces en el mundo cristiano. No voy a salir un poco de la resurrección. A veces los creyentes nos cuesta pensar y tener la seguridad de que Dios puede hacer milagros y de que Dios lo puede hacer todo. Y hay veces en las que pensamos que no, que Dios ciertos milagros no los va a hacer, porque son demasiado difíciles, o a Dios a lo mejor pues no lo considera de esa forma. Pero pensamos así, ¿no? Esto es muy difícil, Dios no lo va a hacer. Y Dios puede hacer desde lo más pequeño hasta lo más grande, desde lo más insignificante, lo más simple, lo más humilde, hasta el mayor milagro que nosotros podamos llegar a imaginar. Pero es el problema de la fe, ¿no? Es en la fe en la que estaban construidos
o la que estaba cimentada, cimendados los discípulos y apóstoles de Jesús. No puede resucitar Jesús. No se puede. También era un problema de concepto, que esto lo hemos hablado muchas veces, porque para aquellos judíos, Jesús, perdón, el Mesías, la imagen del Mesías, era una imagen de poder, era una imagen de dominio, era una imagen de reinado, era una imagen militar, porque iba él de alguna forma a restituir el trono de David. Por lo tanto, había que mirar desde esa perspectiva y con esa gloria. ¿Cómo iba a ser el Mesías uno que estuviese clavado en una cruz? No tiene sentido. Se iban los discípulos. ¿Por qué no creyeron? Porque no se puede resucitar un cuerpo que está muerto. Médicamente, científicamente, esto es así. Un cuerpo muerto no puede resucitar. Bueno, sí hay veces donde corazones se han parado, se ha diagnosticado muerte, pero se ha seguido con la reanimación y ha vuelto otra vez el corazón a latir, la sangre fluye y parece que ha resucitado. Se ha dado ese tipo de casos, pero también hay otros casos que se han podido ver en el mundo. Pero realmente un cuerpo muerto, muerto, muerto y remuerto y después de 3 días no puede resucitar. Eh, Cristo murió completamente en la cruz. Esa imagen fue muy dura para los discípulos, porque no es simplemente, oye, que me han contado que ha muerto, o se ha caído y se ha desmayado. No, no. Le hemos visto sufrir, desangrándose, con heridas. Es decir, ya conocemos el proceso y le hemos visto muerto, clavado en una cruz. La imagen es enorme y es brutal. Está tan muerto que, ¿cómo va a resucitar? Esa imagen se queda en nuestra cabeza. A veces lo guardado, lo que hemos visto, escuchado y experimentado se guarda en nuestra cabeza, no se mueve. Y eso impide la fe que podemos llegar a tener. No puede ser verdad lo que está ocurriendo. Así que los discípulos estaban en una mentalidad muy, muy coherente, con un sentido común, pues eh, yo creo que aceptado por todo el mundo. Es decir, conforme la mentalidad nuestra, Jesús estaba muerto y no podía resucitar. Pero ¿qué ocurre? Que no entendían muchas veces el motivo de por qué resucitar. Él es Dios mismo. Él es Dios mismo. Él tiene todo el poder. Él tiene ese poder ilimitado y absoluto, donde en muchas ocasiones, y podemos ver, por ejemplo, Juan 15, 7 al 9, ¿qué te está diciendo? Si me conocéis a mí, entonces conocéis al Padre. ¿Qué es lo que viene a decir? Vino para rescatarnos. Vino para vencer la muerte, pero no para él, sino para todos. Entonces, venciendo en la muerte, nosotros estamos con él. Primera de Corintios 15, del 45 al 50, dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, y está haciendo esa tipología con Adán, donde dice que Adán fue por quien entró el pecado a todo el mundo, y Jesucristo es ese nuevo Adán por el cual el pecado es quitado del mundo. Hay salvación en Cristo. Y se habla de ese nuevo Adán para darnos vida espiritual. Y además para ser el ejemplo, y como dice la palabra, primicia de nuestra resurrección. El primero es Él, el primero que va a resucitar, el primero que va a recibir esta respuesta es Cristo y por el cual nosotros iremos después. Cristo es vida y los que estamos en Cristo jamás partiremos. Hablando sobre el final de los tiempos, nos encontramos con que la palabra nos habla de que aquellos que han dormido en Cristo o los que estemos o estén vivos en el tiempo de la segunda venida, partiremos a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Y Cristo es el que marca la respuesta y es el que marca nuestra futura, nuestra seguridad
del futuro. ¿Por qué la gente intenta manipular y nos intenta hacer creer que Jesucristo no resucitó? Pues nos encontramos que hay una gran manipulación e intentos de muchas personas por dar respuesta a algo que para ellas es imposible, ¿no? ¿Qué es lo que empiezan a decir? Bueno, pues nos encontramos teorías naturalistas. Esto lo vamos a ver un poco rápido porque es un poco más denso, pero simplemente hacer un poco un vistazo para que lo podamos conocer. Dicen, bueno, como la resurrección, venga, pues vamos a aceptar que Jesucristo estuvo vivo después, por lo tanto no pudo morir. ¿Qué quieren decir? Bueno, que Jesús se desmayó. Es decir, Jesús en la cruz, después del azotado, de muchas formas, de haber sido golpeado, clavado una lanza, Jesucristo lo que fue que se desmayó y entonces luego se le llevaron y claro, como no estaba muerto, pues le recuperaron y listo. ¿Qué ocurre? Que los romanos no dejaban a, la- a los crucificados que se desmayaran y ya está. Los romanos se aseguraban absolutamente de que los crucificados estaban muertos. No fallaban, no fallaban. Y uno de los motivos por los cuales clavaban esa lanza era para efectivamente provocar la muerte que fuese más rápida. Pero Jesús no se mostró débil en 3 días, no se mostró cansado, no se mostró dolido ni roto, se mostró entero y glorioso, se mostró poderoso, se mostró con ese cuerpo restaurado absolutamente. Luego hablan de que no, de que realmente no resucitó. Robaron el cuerpo y luego fueron por ahí mintiendo. Pero no tiene sentido. ¿Por qué? Primero, no hay evidencias y no había ni en la palabra de Dios ni fuera de que haya habido ayuda de romanos para que se llevasen el cuerpo, porque estaba custodiado. Y luego no tiene ningún sentido porque ¿por qué los discípulos iban a exponer su vida como seguidores de Jesús? Iban a exponer su vida, iban a ponerla en riesgo por una mentira. ¿Por qué iban a dar su vida y exponerla diciendo que Jesús había resucitado cuando era una mentira? No tiene sentido. Nadie muere por mentiras. Ellos dieron su vida porque tenían la certeza absoluta de ver, de estar, de tocar, de comer y dormir nuevamente con Cristo resucitado. Luego también hay quien habla de la teoría de la visión. Es que vieron una visión como un fantasma, un espíritu, pero realmente, primero, no hay nunca ningún dato recogido de visiones colectivas. Individuales puedes tener tú una visión, bueno, eso puede ser, pero colectivamente no. Y además no se habla de una aparición, son múltiples apariciones físicas y variadas, como dice la palabra, a más de 500 personas. Y este dato está recogido por historiadores de la época. Historiadores, como por ejemplo, si no me equivoco, Flavio Josefo, donde dicen que estos testimonios recorrían la tierra. Y luego, por supuesto, pues nos encontramos aquel que dice que, bueno, que era un sepulcro equivocado. Es decir, se equivocaron, ¿no? Pero si se hubiesen equivocado, las autoridades romanas y judías hubieran hallado el error y lo hubieran mostrado a todo el mundo. Oye, que Jesucristo no está resucitado, que está aquí muerto, miradlo todos. Pero no lo hicieron. Y además conocían perfectamente el sepulcro porque tanto José de Arimatea, que es el que lo pidió, como también el otro discípulo escondido de Jesús, que era... ay, se me ha olvidado el nombre. Bueno, este gran fariseo preeminente que le visitó de noche, qué rabia porque lo prediqué el miércoles y se me ha ido el nombre. Y sabían dónde estaba. Es decir, no era posible el error, no tenía ningún tipo de lógica. Pero ahí estamos, pensando en formas para negar la resurrección. Y estas ideas pues, siguen recorriendo hoy en día muchas veces muchas conversaciones.
Luego hablamos de la crítica teológica. Es decir, como hay mucha gente que es muy racionalista, incluso dentro de nuestro pueblo cristiano, pues lo tienen que ver todo desde una forma lógica. Y como la resurrección es imposible, pues entonces dicen, bueno, esto es un mito, una leyenda, no es una historia. Pero para que algo se convierta en mito o leyenda, tiene que pasar mucho tiempo. Sin embargo, la predicación y la proclamación de Cristo y el Cristo resucitado fue inmediata. No hubo tiempo para mitos y leyendas. No era una historia que se inventaron, fue un testimonio. Y los testigos, como hemos hablado antes, estaban dispuestos a morir. Y nadie muere por algo que sabes que es mito o leyenda. Tú te entregas tu vida, estás en disposición de perderla porque sabes con seguridad que es verdad. ¿Cuál es el ejemplo de esto? El propio Pedro. Pedro negó a Jesús 3 veces. Cuando Pedro ve a Jesús, está con él, le ve resucitado y entiende el Evangelio de una forma completa, vamos a los capítulos 3, 4 y 5 de Hechos y vemos cómo Pedro estaba en disposición de perder la muerte y de entregarla. Capítulo 5 de Hechos, Pedro es azotado y juntamente con Juan, dice el texto, que estaban felices de sufrir por causa del nombre de Cristo, porque predicaban a Cristo resucitado. Por lo tanto, no era ni mito, ni leyenda, ni historia, era verdad. Y luego hablamos de que era como un acto de fe, ¿no? Es decir, que era algo como, bueno, no hemos visto a Cristo resucitado, pero nosotros creemos que sí lo está, ¿no? Como diciendo, algo ha ocurrido, pero va en contra de todo el Nuevo Testamento, no explica la transformación absoluta de los discípulos y del cristianismo y de los seguidores de Jesús, tomando el ejemplo de Pedro que yo he mencionado hace un momento, y por supuesto no explica que la tumba esté vacía. La gente se esfuerza. Luego que empiezan, pues más conspiraciones, más marginales, como por ejemplo, muchos piensan, ¿no? El reemplazo, ¿no? Como que, bueno, tomaron a un cuerpo y lo pusieron tal y hicieron ahí una cosa extraña, nada. Es decir, contradice todo, desde la evidencia histórica del cristianismo primitivo hasta las fuentes históricas no cristianas. Es decir, historiadores no cristianos que no tenían por qué mentir, sino que simplemente hablaban de lo que ocurría. ¿Basado en qué? Pues en otras historias, como el Corán y otros, incluso textos muy, muy posteriores que no tienen ninguna seguridad. Se está hablando de que es una manipulación y fraude de la Iglesia, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. ¿Por qué sufrir martirio por una mentira que nos hemos inventado? Además, las fuentes más cercanas a la supuesta, vamos a decir supuesta, ¿no? Porque como estamos hablando de sí o no, de la resurrección de Cristo, son de testigos y contemporáneos. Es decir, no hay tiempo para con el paso de las generaciones orquestar una manipulación o un fraude con el paso del tiempo, sino que las fuentes más cercanas son de testigos o contemporáneos. Y me gusta recordar, Primera de Corintios, cuando el apóstol Pablo habla de estos 500 testigos, dice que algunos de ellos están ahí con ellos. Es decir, que aún había gente que tú pudieras visitar y podías hablar con él y que te explicase cómo vio a Cristo resucitado. ¿Cuál es la conclusión? Ni tumba vacía, tras decir, la tumba vacía, múltiples apariciones, transformación de discípulos, explosión del cristianismo y de la palabra del Evangelio, fuentes históricas, tanto cristianas como no cristianas, todas hablan de la resurrección de Cristo. Y estoy hablando de fuentes, aquí pues habría que hacer un poco investigación y búsqueda para refrescar en memoria fuentes históricas no cristianas, algunas de ellas judías, romanas, otras que hablaban de esto, de que no es algo orquestado, no es algo mentiroso, es que era algo que se sabía, que se hablaba y se transmitía. Pero el mero hecho de los evangelios ya es una prueba importante. Y no quiero perder mucho tiempo en esto. Pero bueno, hoy, como estamos un poco apologetas, pues vamos a ello.
los textos de los evangelios, históricamente, su, es decir, el respaldo que tienen es tan abrumador que no pueden compararse con otros escritos de la época. Es decir, del Nuevo Testamento, a lo largo de la historia, se han encontrado miles de manuscritos repartidos y copiados por todo el mundo. Miles, Manipulación o fraude. miles de manuscritos. O más pequeñitos, más grandes. O sea, no existe texto histórico que esté ni siquiera cerca, ni se pueda comparar de ninguna forma con esta, ese tipo de número de manuscritos. Manuscritos de todas las épocas, manuscritos encontrados en todos los lugares, que cuando los pones juntos tienen una coincidencia impresionante. Sí que es cierto que hay, a veces, esto ya es para hablar otro día, pero es tremenda la capacidad de copiar y distribuir. Es decir, tenemos una certeza mm, muy importante de lo que nosotros tenemos hoy en nuestras Biblias es prácticamente lo mismo que se escribió en aquel tiempo. Entonces, la fuerza de todo ese tipo de datos, como por ejemplo, la copia más cercana es, que creo que es el Evangelio de Juan, son menos de 100 años. Son unas décadas de diferencia con la primera copia. Podéis hacer deberes en casa. ¿Cuál es la copia más antigua que tenemos de textos como de Aristóteles, de textos griegos? Cientos y cientos de años de diferencia con el original. Pero en la Biblia tenemos textos que están cerquísima de lo original que se escribió. Es decir, hay unas evidencias apabullantes de que estos textos, los evangelios, son textos totalmente fiables. Pero la gente no lo va a ver así. La gente va a preferir pensar de una forma racional, negar la resurrección y quedarnos sin esta respuesta. ¿Qué es lo que hablan las escrituras? Que era un acontecimiento profetizado. Lucas 18, del 31 al 40, perdón, del 31 al 34, estamos viendo que Jesús ya estaba hablando de esto. Dice, si subimos a Jerusalén, se van a cumplir todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Y empieza a explicarlas. Entregado a los gentiles, escarnecido, afrentado y escupido. Después azotado. Le van a matar, pero al tercer día resucitado. ¿Qué dice el versículo 34? Pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que les decía. De alguna forma, tienen como un velo puesto, ¿no? Que luego Lucas, el propio Lucas, dice en el capítulo 24 que se les, digamos que se les aclaró la mente, se les quitó ese velo y entonces sí entendieron cuando Jesús habló de él sobre, a partir del Antiguo Testamento. No entendían estas cosas, pero mira que estaban dichas y estaban en las Escrituras. Estas y tantas profecías, como vemos, se cumplieron. Era la seguridad de lo profetizado. Las profecías se cumplen, la palabra de Dios se cumplen. Eran pistas y reflejos desde tiempos eternos para que entendiesen las personas lo que estaba ocurriendo y lo que tenía que venir. Y aún así, no lo entendían. Tenían un velo puesto, les es difícil. Porque ¿cómo no vamos a tener un velo si no somos capaces de mirar con los ojos del Evangelio? Si miramos con nuestros ojos, pensamos con nuestra cabeza y sentimos con nuestro corazón. Y como no nos despojamos de lo que es nuestro, no morimos nosotros y obtenemos lo que es de Dios, va a ser muy difícil que la palabra nos hable. Y de la misma forma que Jesús les hablaba directamente, cara a cara, y no entendían, yo podré leer la palabra, podré escuchar la palabra y no voy a entender. Porque tengo ese velo puesto. Pero si yo cambio mi vista, cambio mi corazón, cambio mis pensamientos
y dejo que sea Cristo quien me domine y gobierne y empieza a enfocarme, la palabra me podrá hablar, la podré entender y al igual que pasó con Pedro, también me pasará a mí. Cuando antes era de una forma, después seré de otra. Cuando antes negaba, ahora voy a dar mi vida por el Evangelio. Cuanto antes pensaba en mí, ahora pienso en el campo. Es decir, mi naturaleza va cambiando. ¿Qué dicen las Escrituras? Que la tumba vacía era la evidencia. Sus amigos, Marcos 15, dice que lo dejan envuelto y dejado en el sepulcro. Bueno, no sé si es Marcos o Juan, porque el otro día estuve leyendo en Juan, por si acaso lo miráis. Sus amigos lo dejan envuelto y se ha dejado en el sepulcro. José de Arimatea y, y este otro, mira, lo voy a buscar porque ya es cabezonería mía. Incluso si lo podéis buscar vosotros, en Juan capítulo 3 cuando se me va un nombre, y mira que lo prediqué el otro día, Juan capítulo 3 Nicodemo, vale, ya está, ya me he quedado a gusto, puedo seguir. José de Arimatea y Nicodemo, miembros del Concilio de Jerusalén, del Sanedrín, van, recuperan el cuerpo y lo dejan envuelto y dejado en el sepulcro. Sus enemigos, ¿qué es lo que hicieron? Lo aseguran con una piedra y con un guardia. Que nadie se acerque, que nadie toque, que nadie entre, que nadie haga nada. El cuerpo, 24 horas, vigilado. Piedra y guardia. ¿Cómo pudo pasar eso? La obra perfecta de Dios. Y luego las personas que lo vieron son la evidencia. Son los testigos, como vemos, 1 Corintios 15, 4 al 8, habla, los 12 discípulos lo vieron, primero Cefas y luego los 12. Más de 500 personas de las cuales pueden dar testimonio. Después también el propio Pablo dice que lo vio. Testigos de la resurrección de Cristo. Sus propios enemigos, que lo aseguran con una piedra y un guardia, que lo hemos visto antes. ¿Qué sucede? ¿Dónde está el cuerpo? ¿Qué ha pasado? La obra perfecta de Dios. Las personas que lo vieron son la evidencia. Los testigos que no mintieron, porque como hemos dicho varias veces, no tiene ni sentido ni finalidad mentir y dar tu vida por ello. Y si no hubiese resucitado, ¿qué hubiese ocurrido? Van a la fe, atados por Génesis 3, no se ha vencido a la muerte, no se pisa la cabeza de Satanás, no se paga por nuestros pecados. ¿Qué ocurre con nosotros? Pero como sí es, y tenemos respuesta, y tenemos evidencia, y tenemos testimonio, y tenemos lo que vemos en nuestra vida, en nuestro campo y en nuestro alrededor, vemos, efectivamente, Cristo murió y resucitó, aplastó la cabeza de la serpiente, restaura nuestra vida, salva a personas en el campo, y la palabra es viva y es eficaz. Esta es nuestra respuesta. Esta es nuestra respuesta. Por eso mismo, nosotros tenemos que tener esa fe absoluta y esa seguridad en la obra poderosa absoluta de Dios. Que Dios tiene el poder para hacer todas las cosas. ¿Por qué la gente se esfuerza tanto en negar esto? Porque si de verdad Cristo ha resucitado, ellos están en el lugar incorrecto. Si la palabra es cierta, ellos están en el lugar equivocado. Y hay quien habla y quien dice, ¿no? Que aunque sea por lógica hay que creer. Porque si nosotros creemos, damos nuestra vida por el Evangelio, si resulta que morimos y no hay nada, ¿qué hemos perdido? Nada. No hay nada, no pierdo nada.
Pero ¿y si resulta que no me aferro al Evangelio, que no acepto a Cristo, que vivo una vida ajena? Si yo muero y me di cuenta de que todo eso era verdad, ¿qué he perdido? Lo he perdido todo. Y este es el miedo de muchas personas. Personas que tienen ese miedo. El miedo de haberlo perdido todo. De haberlo perdido todo. Pero nosotros lo tenemos todo. Así que vemos el poder manifestado de Dios. Cuando la iglesia primitiva se levanta con el mensaje de Cristo y con la seguridad de la resurrección y de la victoria frente a la muerte y la obra de Satanás, testifican sobre ello en el campo y el poder se hace evidente. Y lo que Cristo promete se cumple en sus vidas. Lo testifican. Desde el propio Pedro, más adelante, era el mensaje. Cristo ha resucitado. Cristo está vivo. Cristo ha vencido la muerte y con Él estaremos nosotros. Y al igual que Él murió y resucitó, nosotros también lo haremos. Y tendremos ese cuerpo de gloria, ni enfermedad, ni límite, ni muerte. Y estaremos con el Padre. Si no hubiese resucitado, ¿quién hubiese predicado? ¿Qué hubieran predicado? Nadie hubiera predicado, nadie os hubiera predicado. Hubiera sido un profeta más. Hubieran quedado sus dichos, sus historias que han dicho, que han dicho, oh, qué poderoso, pero realmente la iglesia primitiva no hubiese hecho nada, porque no era el Cristo, porque no era el Mesías, porque la obra no es la que se hizo. Y entonces, si volvemos a Mateo 16, ¿quién dice la gente que soy? Pues habrá sido efectivamente un profeta más. Pero ¿cuál fue la reacción de la iglesia primitiva? Hechos 2, 37 y 38, o 41 al 42. ¿Cuál fue la respuesta? Predicar en el campo, unidos en la palabra, orando en las casas y en el templo. Era la respuesta. Como tenían la seguridad y tenían la certeza y la fe, daban su vida por ello. Fe, arrepentimiento, poder, frutos, evidencias, la evangelización del mundo a su alcance. ¿Por qué? Porque ellos habían visto y habían creído. Nosotros ahora no podemos ver, pero sí que podemos creer. Sin embargo, la evidencia de ellos es también evidencia nuestra. ¿Cuál es el resultado de la resurrección? En sexto lugar. Y con esto ya terminamos. Hechos 2, 17 es el cumplimiento de la palabra, como dice Pedro. Se ha cumplido la palabra. Se cumple todo lo que estaba preparado desde el Antiguo Testamento, desde Génesis 3:15, cumplido en la obra y en concreto en la muerte y resurrección de Cristo. Romanos 1:4 es la declaración de gloria de Cristo, absoluta. No necesitó trono, no necesitó riquezas, no necesitó nada para estar en su gloria absoluta. Efesios 1, 19 al 20 es la muestra y el resultado de su poder. Y como Él tiene el poder de vencer la muerte, y yo estoy en Cristo y soy de Cristo, esa será mi respuesta. De ahí que sea importante cuando nosotros prediquemos. Es que Dios esto, es que Dios lo otro, está muy bien. Pero hay veces que predicamos como si lo pudiese hacer un judío. A veces hablamos de Dios y hablamos de cosas, pero realmente esa predicación la puede hacer un musulmán. De hecho, tengo un vecino que muchas veces me cruzo al sacar a nuestros perros, nos cruzamos en los paseos y, y si tú le escuchas hablar de primeras, piensas que es cristiano.
porque no habla de Alá, él es español, de mujer marroquí, él no habla de Alá, habla de Dios. Y hoy no sé qué estábamos diciendo, que nos hemos vuelto a cruzar esta mañana, y bueno, como ya nos conocemos y sabemos cada uno por dónde va, pues tampoco sacamos mucho el tema, pero él a veces le gusta incidir como si fuera algo que tenemos en común, cuando realmente no es así. Hablando de, bueno, no sé qué, problemas, cosas, sí, sí, pero bueno, pero realmente Dios nos enseña en todas las cosas y Dios está con nosotros y nos ayuda. Todo es un aprendizaje, él decía él. Eso puede ser un mensaje de cualquier cristiano en cualquier púlpito, pero él es musulmán y yo soy cristiano. Sin embargo, ¿cuál es el poder que tenemos que predicar? Es el poder absoluto de Cristo, porque es lo que marca la diferencia. Yo puedo predicar sobre el Antiguo Testamento y puedo hacer un mensaje que podría hacer un judío. Pero ¿qué es lo que marca la diferencia? Es Cristo. ¿Qué es lo que tiene que haber en nuestra predicación? Tiene que haber Cristo. ¿Qué tiene que haber en nuestras conversaciones? Cristo, porque es la respuesta. ¿Cómo puedo llegar yo a Dios? Únicamente a través de Cristo. No con filosofías, ni judías, ni cristianas, ni musulmanas, ni de ningún tipo. Es Cristo. Y como hemos dicho, Filipenses 3:21 es la evidencia y muestra de nuestra resurrección. Y nos quedamos al final con ese Hebreos 13:8, que es Cristo absoluto y eterno. Absoluto. ¿Por qué? Juan 1. Me encanta el episodio de Chosen, los escogidos o los elegidos, cuando no recuerdo cuál es, pero estaba hablando y empieza Juan haciendo entrevistas para crear su evangelio y termina cuando Jesús va a hacer una lectura en la sinagoga y, y empiezan a hablar y termina ese capítulo con esas palabras de Juan comenzando en el evangelio de que Cristo es Dios, Él estaba, por Él fueron hechas todas las cosas y Él era la luz de los hombres. Es decir, Cristo es eterno, es absoluto, es eterno y es nuestro Cristo, en el sentido de que lo personalizamos. Pero al igual que Cristo es mi Cristo, nosotros somos de Él, porque nos ha comprado con su sangre. Somos comprados con la sangre de Cristo. Así que al igual que Cristo nos compró con su sangre, estaremos con Él en su resurrección. Y el mismo poder que tiene para resucitar, lo depositará para que nosotros, el día que Dios haya escogido, me da igual cuando sea, dentro de poco, como algunos dicen, dentro de mucho, partamos a su presencia. Así que no perdamos la bendición y la respuesta del mensaje de Cristo que tiene ese momento absoluto en su muerte y su resurrección. De ahí, aunque tiene esto mucha discusión, pero ¿cuál es la imagen del católico? Es un crucifijo con con Jesucristo muerto, poniendo el énfasis el qué, el sufrimiento, la devoción. Pero nosotros, ¿qué solemos tener? Una cruz vacía. ¿Por qué? Porque Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Y es lo que nosotros predicamos y cantamos. De hecho, hay una canción que se canta mucho, Cristo no está muerto, está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Y como esta es nuestra experiencia, es nuestro fórum, es nuestro testimonio, tiene que ser nuestro mensaje, que Cristo está vivo. Está vivo en mi vida desde que me levanto hasta que me acuesto. Por lo que hay algo que es muy coherente, y es que podamos experimentar a Cristo todos los días. Cristo que dijo, me voy, pero va a venir a vosotros el Espíritu Santo. No voy a estar con vosotros, pero sí estará el Espíritu, orando, alabando, leyendo, escuchando.
la palabra. Es como yo conecto con Cristo. Cuando esa realidad se hace más grande. Cuando yo me enfoco en el Evangelio. Y como dice la palabra, si nosotros estamos juntamente crucificados con Cristo, resulta que ya no vivimos más nosotros. Por lo que, volviendo al principio, ni mis ojos, ni mi mente, ni mi corazón son míos, sino que nosotros vivimos a través de los de Cristo. Y esto es un obrero. Esto es un obrero, esto es una obrera. La persona que toma los ojos, la mente y el corazón de Cristo o del Evangelio, como lo queramos decir. Y así como vamos, como hablamos, vamos a tener respuesta. Así que os bendigo en el nombre de Cristo para que descanséis, disfrutéis y tengáis toda esperanza en ese Cristo resucitado, vivo, glorioso y poderoso en nuestras vidas. Padre, gracias por esta bendición, la bendición de ese Jesucristo vivo, ese Jesucristo poderoso, vencedor de algo tan absoluto como es la muerte. Ni la muerte pudo con él, ni principado, ni potestades, no hay nada, Señor, que puede con el poder de Jesucristo. Y gracias, Padre, porque nosotros estamos en esta respuesta también. Padre, que no vivamos por nuestro pensamiento, nuestros deseos, por trabajar, por nuestras familias, que no vivamos por lo que nos apetece, sino que vivamos por el Evangelio. Y viviendo por el Evangelio es que podremos de verdad entregar nuestra vida en amor por los demás, sea familia, sean extraños, sean hermanos en Cristo, que podamos vivir como obreros por y para lo que está en tu corazón. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.